Mi nombre es Borja Colón de Carvajal, soy el responsable del Servicio de Administración e Innovación Pública de la Diputación de Castellón. Es difícil de saber porque al final, si hablas de impacto en términos de visualizaciones o de métrica, entran realmente poco. Los ciudadanos estamos acostumbrados a verlos poco por nuestros portales, pero sí que nos damos cuenta que se despierta cierta conciencia del gobierno abierto, es decir, que cada vez más tienen interés en intervenir en la toma de decisiones públicas. Lo vemos en los asuntos de participación ciudadana, lo vemos en la solicitud de derecho de acceso y lo vemos quizá en elementos transversales y no tanto en la métrica de consumo de plataformas, ¿no? Porque al final no están acostumbrados, yo creo que al final tampoco hemos sabido vender demasiado bien esos productos y la gente no está acostumbrada a peregrinar por las páginas web, los portales y consumir información que está al alcance de todos. Hemos tenido la suerte de conjugar lo que era el liderazgo político, la impronta política, la decisión política, siempre favorable a temas vinculados al gobierno abierto, a la rendición de cuentas, es decir, siempre ha habido un equipo de gobierno favorable antes y ahora, con un cambio de color político, favorable a políticas públicas vinculadas a la apertura. Por otro lado, a nivel interno ha habido o hay un departamento del cual soy el responsable técnicamente que se ha encargado de liderar ese tipo de proyectos que normalmente suelen estar encomendados a otros departamentos más transversales como podrían ser informática, servicios jurídicos, bueno, y en este caso es un departamento creado ex profeso para impulsar proyectos de transformación digital. Y por último, que yo creo que es un poco lo más importante, es alinear la estrategia política del equipo de gobierno con una estrategia de gestión, es decir, hemos planificado en el medio y largo plazo todas las acciones que entendíamos que suponían generar valor público hacia la sociedad e internamente. Hay una labor de predicamento espectacular, es decir, hay mucha labor de concienciación simplemente para concienciar, para enseñar a la gente incluso de la casa, a pesar de que sean técnicos, gente muy potente, gente muy motivada. Les tienes que enseñar que la información pública, la apertura de la toma de decisiones públicas es poner en valor el valor de las instituciones propiamente dichas, ¿no? Ahí hemos trabajado desde dos puntos de vista. En primer lugar, potenciando mucho la comunicación interna, es decir, entendiendo que vertebrando un buen mensaje que facilitara nuestro planteamiento allanaría el terreno para su cambio de comportamiento. Es decir, al final hemos tendido a generar una cultura pro transparencia y pro innovación, trabajando sobre la comunicación interna, es decir, enseñándoles qué hacemos, pidiéndoles que se incorporen, lanzando mensajes positivos, reforzando su conducta, porque entendíamos que la comunicación interna, más allá de ser un correo electrónico que se manda, tenía potencial en términos de gestión del cambio, ¿no? Y por otro lado, mucha labor de campo, ¿no? De la gente de mi equipo, ir a visitar departamentos, hablar con ellos, explicarles, un poco trabajo, yo digo siempre, de sociólogos, ¿no? de telepredicadores del cambio, ¿no? La parte de comunicación quizá más formal, pero que involucra a toda la organización, y la parte más presencial, muy importante, que la gente lo valora muchísimo porque entiende que ese trabajo personal les ayuda a entender el cambio. Yo cuando hablo de la estrategia siempre digo una cosa que no sé si es hablar incluso mal de la propia estrategia o de la Diputación. Siempre digo que como hemos empezado bastante tarde con esto de los datos abiertos, hemos tenido la oportunidad de aprender de la gente que ya ha ido y ha vuelto varias veces, ¿no? Entonces, nosotros hemos llegado a diferentes conclusiones que hemos plasmado en la estrategia cuando la lanzamos directamente. Una, que lo importante no era la cantidad de conjuntos de datos que la lanzáramos, sino la calidad de los mismos, es decir, más vale poco y bien que mucho, y no mal, pero la cantidad no determina el éxito. Dos, que lo importante no es colocar datasets en reutilizadores ante una eventual expectativa de consumo, más allá de centrarnos en consumo interno de nuestros propios reutilizadores, porque nos hemos dado cuenta que el principal consumo de nuestros datos es interno, ¿no? Es decir, centrarnos mucho en qué necesitan nuestros funcionarios. Y tres, poner en valor el trabajo que ya se estaba haciendo. Hay muchos conjuntos de datos que tienen las diputaciones por su carácter territorial, que están georreferenciados, y queríamos poner en valor esos conjuntos de datos que son los primeros que hemos aperturado. Fíjate que las organizaciones en términos generales ya llevan algún tiempo trabajando con la cultura de los datos, es decir, es difícil encontrar organizaciones que no tengan un cuadro de mando, ¿no?
El problema es que ahora hay que hacerles ver que tienen muchos más datos disponibles para su gestión. Esos datos lo que van a hacer es enriquecer su toma de decisiones públicas. Yo ponía antes un ejemplo de un conjunto de datos que aparentemente puede parecer inofensivo, que es elecciones municipales desde 1978. Es un conjunto de datos que hemos importado del INE y que un departamento concreto nos pidió para lo que sea, para su gestión. Ese proceso de datos, la incorporación en la toma de decisiones públicas, ahora es un tema de elecciones, luego será un tema de territorio, un tema de medio ambiente, está enriqueciendo la gestión porque los técnicos están sabiendo mejorar en sus decisiones sobre la base de datos públicos reutilizables. Y eso ya da un paso más allá de los famosos cuadros de mando integrales que determinaban el tiempo medio de tramitación, si lo has hecho como tocaba, es decir, es un paso más allá de la eficiencia de la gestión, sino mejorar precisamente la toma de decisiones públicas basado en datos reales. Yo me desmarcaría un poco de esa política de ética de los datos y yo me escoraría un poco más a la parte de marcos de integridad, es decir, que no entiendo que se pueda avanzar en tema de ética de datos y no se avance en ética de contratación pública, en ética de subvenciones. Yo entiendo que la ética pública profesional tiene que abarcar toda la organización. Nosotros trabajamos en marcos de integridad, que son instrumentos que la OCDE lanzó en la década de los 90 y que comprenden todos los aspectos clave más críticos de las organizaciones y que de alguna forma vienen a acreditar el buen hacer de los gestores públicos y de los políticos, ¿no? Digamos que queremos avanzar en esos aspectos críticos, pues como te decía, contratación, subvenciones, sobre todo ejes vinculados a la transferencia de fondos públicos y a esos dotarlos de mecanismos de auditoría social que permitan la trazabilidad y que permitan saber si las decisiones se han tomado de una forma éticamente no reprobable. Entonces, digamos que la ética de los datos vendrá como consecuencia a todo lo demás y me parecería un poco incongruente empezar con la ética de los datos y no haber abordado antes otros proyectos como la contratación pública. La planificación no es estimulante, la mires por donde la mires, pero al fin y al cabo la planificación es la clave de bóveda de la buena gestión. Es decir, todos los mecanismos de mejora continua se sustentan en la planificación y no podemos mejorar o mantener un nivel, un estándar de calidad en nuestros servicios si no estamos planificados. Ahora bien, las planificaciones no son como las de antes, 5 o 10 años vista. Ahora funciona lo que viene a llamarse la planificación en beta permanente, es decir, planes como mucho un año vista y que se están permanentemente actualizando sin necesidad que el plan haya llegado a su fin. Eso significa que a la gente le tienes que decir que te diga que quiere hacer un año vista. Por ejemplo, en la Diputación estamos ahora con la planificación de todo el 2020 y a la gente hay que decirle no pasa nada si en septiembre actualizas tu planificación y la reorganizas un poco a tus necesidades o al contexto. Entonces, planificaciones más cortas en el tiempo y con la capacidad de retroalimentarse un poco con las circunstancias. Es decir, no se trata de hacer más atractiva la planificación, que ya te digo yo que de por sí de atractivo tiene poco, sino de entender que es un instrumento que con el tiempo se ha tenido que flexibilizar más a la altura de las circunstancias en las que vivimos. Yo lo tengo claro. Nosotros, por ejemplo, hay un proyecto dentro del eje de transparencia que es reformular los indicadores de transparencia, que son en torno a unos 120, para alinearnos a un lenguaje ciudadano. Es decir, no es lo mismo un indicador que te diga deuda viva per cápita provincial a cantidad de dinero que se debe por municipio y habitante al año, por decirlo de alguna forma. Es decir, reformular la transparencia desde un punto de vista de la claridad en la exposición. Es un poco lo que te decía como mensaje evocador, es decir, hacemos esfuerzos titánicos por explicar qué estamos haciendo, pero no llegamos porque seguimos anclados en un lenguaje y en una lógica muy administrativista, ¿no? Es decir, al final hay que explicar las cosas no voy a decir en lenguaje popular, pero en un lenguaje que la gente lo entienda. Para mí sería un triunfo ser capaces siquiera de explicar y que el mensaje llegara a la ciudadanía con la realidad de lo que estamos haciendo, más allá de las redes sociales, más allá de los portales, es decir, explicar con lenguaje claro qué estamos haciendo. Si eso se consiguiera y ellos lo pudieran entender, sería un éxito rotundo.